comisión permanente para lo que sería esta aprobación de nuestro periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Y con esto pues se dará inicio a ese proceso legislativo para las cuestiones relativas a esta importante reforma judicial que estaremos nosotros debatiendo y aprobando próximamente. Entonces le vamos a ceder el uso de la palabra a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, agradeciendo la recepción esta mañana aquí en el Senado de la República, agradeciendo la intervención de la senadora Lauricel Castillo, presidenta de la Comisión Permanente, también la anfitrionía siempre grata de nuestro compañero el senador Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, también del diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y también saludar a las senadoras y senador presentes, también por supuesto acompañada en compañía inmejorable de la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, la maestra Luisa María Alcalde Luján, y el equipo de la consejería. El día de hoy estamos aquí presentando una importante iniciativa presidencial de reforma a la elección del Poder Judicial para profundizar en la transformación de este sistema, un proceso que inició en 2025, porque en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum estamos convencidos que el verdadero poder reside en el pueblo. El propósito de la iniciativa que envía la presidenta Claudia Sheinbaum es fortalecer los mecanismos que permiten que la voluntad del pueblo se exprese con eficacia. Por ello se propone que la fecha de la elección al Poder Judicial se modifique para que ésta se celebre el 1 de junio del año 2028. Con ello se busca atender los desafíos logísticos planteados por diversos actores, entre ellos el Instituto Nacional Electoral, y dicha modificación no se limita al ámbito federal, sino que obligará a las entidades a establecer calendarios homogéneos y con ello dar certeza jurídica en todo el territorio nacional. También se busca mejorar la operación de los comités de evaluación, su proceso de evaluación y la selección de personas. También reduce el número de candidaturas propuestas por comité con el fin de simplificar la boleta y que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto en un mecanismo más simple para asistir a la casilla. También se establecen reglas claras de organización territorial, tomando como base los circuitos judiciales y estableciendo la obligación del INE para organizar distritos electorales judiciales. Esto abona sin duda la certeza en que la ciudadanía podrá identificar claramente a las candidaturas de su ámbito territorial. Se crean las secciones en la Suprema Corte y con ello se plantea que el trabajo sea más eficaz y reducir los rezagos. Con ello se dejará al Pleno de la Corte los asuntos de gran relevancia. En México tenemos una sociedad cada vez más informada, politizada, participativa en la vida pública del país, que con toda responsabilidad y conciencia acudió a las urnas en la primera elección del nuevo Poder Judicial. El cambio de este poder, donde había excesos, era y sigue siendo indispensable para cerrar el paso a diversas formas de injusticia, corrupción, delincuencia organizada, delincuencia de cuello blanco, para que no haya impunidad. Hoy confiamos en que el Poder Judicial, emanado del pueblo, trabajará con integridad y vocación de servicio, porque defender la reforma significa reconocerla como una conquista democrática, no de un partido ni de un gobierno, sino de la gente, que existió un Poder Judicial más justo y transparente. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. A continuación tiene el uso de la palabra la consejera jurídica, Luisa María Alcalde Luján. Muchísimas gracias. Saludo con mucho gusto a los medios de comunicación. Agradecer, por supuesto, a la presidenta de la Comisión Permanente, Lauricel
Castillo, que nos reciba el día de hoy, a ambos coordinadores, a Ricardo Monreal y a Ignacio Mier, y a los senadores, senadoras que hoy nos acompañan. En efecto, hoy venimos a dar entrega formal de la iniciativa que presenta la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en materia de Poder Judicial. La reforma al Poder Judicial inauguró una etapa nueva en la vida democrática del país. En la jornada histórica del 1 de junio de 2025, cerca de 13 millones de mexicanas y mexicanos ejercieron por primera vez su derecho a decidir de manera libre quiénes serían los ministros, ministras, magistradas, magistrados, jueces y juezas. Se partió del convencimiento de que una de las causas estructurales de la impunidad y la falta de justicia ha sido precisamente el distanciamiento entre la ciudadanía y las autoridades responsables de hacer valer esta justicia. Por eso la reforma al Poder Judicial partió de una premisa ética: la paz solo puede ser producto de la justicia, y no puede haber justicia si las instituciones responsables de garantizarla son distantes al pueblo. De ahí que democratizar la justicia no sea un giro retórico, sino una decisión fundamental para consolidar un auténtico Estado de Derecho. Ahora bien, las grandes reformas no se construyen desde la rigidez, se fortalecen a partir de la propia experiencia, y como ocurre en todas las transformaciones profundas, su implementación revela siempre áreas de oportunidad para perfeccionar el diseño normativo sin alterar fundamentalmente el carácter democrático. La experiencia que vivimos de la elección judicial en 2025 confirmó la viabilidad del modelo, pero también nos mostró formas de poder hacerlo más eficiente, más claro y sobre todo más accesible para la ciudadanía. Por ello, la iniciativa que hoy presenta la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como aquí la secretaria de Gobernación plantea, primero, trasladarla al 2028, ya vamos a vivir una elección sumamente relevante, con muchos cargos a elegir en el 27, y la idea es que pueda aplazarse al 2028 para poder tener más tiempo. Ahora bien, también se profundiza, número uno, quizá de lo más relevante, simplificando el ejercicio del voto. Número dos, mejorar los mecanismos de selección de candidatos para garantizar siempre que las mejores mujeres y hombres lleguen a ser los juzgadores electos. El primer cambio es el tema de la fecha. El segundo, se propone adecuar la revocación de mandato para que pueda celebrarse de forma concurrente a los procesos electorales ordinarios, en caso de que así se ha propuesto de acuerdo a la propia Constitución. Sabemos que para poder llegar a una revocación de mandato hay que llevar a cabo una serie de requisitos establecidos en la Constitución. Si eso se realizaran, la idea es que pudiese ser concurrente en 2028. Otro de los ejes de esta iniciativa es el fortalecimiento de los comités de evaluación. Se crea una comisión coordinadora. Todos los comités de evaluación van a elegir a un presidente que coordine sus trabajos, y esos presidentes, a su vez, una comisión coordinadora que será la encargada de homologar criterios, establecer cuáles son los requisitos formales y dar pie a los trabajos de la comisión. Eso nos va a ayudar mucho para la homologación de los trabajos. Por otro lado, también la elección del 25 nos mostró que para que el voto sea realmente libre e informado, las boletas deben ser comprensibles para la ciudadanía. Entonces, otro de los elementos muy importantes de esta iniciativa es establecer el diseño claro y manejable de las boletas electorales, de manera tal que se pueda identificar con mucha claridad el poder que está postulando esas propuestas y también las especialidades. Finalmente, el esquema va a permitir que la ciudadanía vote de manera más clara y representativa, y que solamente la ciudadanía vote por una sola especialidad, tratándose de jueces o de magistrados. En eso consiste esta iniciativa que hoy ponemos a consideración de esta sesión permanente para que pueda ser turnada y el Congreso de la Unión pueda tomar una determinación. Es cuanto. Muchas gracias, consejera. Saludamos también al senador Ramírez Marín,
Y a continuación le damos la palabra al diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, presidenta del Senado, y muchas gracias por invitarnos, secretaria de Gobernación y consejera jurídica, a la presentación de la iniciativa. Gracias, estimado Nacho Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política, por la anfitrionía, y gracias a los legisladores que nos acompañan y al personal de servicios parlamentarios que hace lo mismo. Gracias a los medios de comunicación que cubren la fuente y que hoy están aquí presentes en un evento relevante. La iniciativa que hoy se presenta contiene 7 artículos de la Constitución que pretenden modificarse si la mayoría calificada y el constituyente permanente así lo determinan. Ya aquí tanto la secretaria de Gobernación, en un contenido muy sucinto, ha señalado los propósitos de la reforma y los ha completado con más amplitud Luisa María Alcalde. Yo les podría decir y subrayar 5 características de la iniciativa. Una, que profundiza el proceso democratizador del país, proceso de transformación. 2, que fortalece los mecanismos para la elección. En ello implica la posposición de la elección de jueces y magistrados para llevarse a cabo en junio del 2028, en lugar de la concurrencia que actualmente dispone la Constitución de llevar a cabo la elección el mismo día de la elección federal de junio del 2027, y que era una demanda casi unánime de órganos electorales, tribunal electoral, politólogos, partidos políticos y distintos actores de la vida social. Es una demanda que recoge esta iniciativa enviada por la Presidenta de la República y que nos parece correcto que haya hecho eco de todas estas inquietudes que se observan en la sociedad. El posponer la elección genera certidumbre y genera precisamente el tiempo para organizar bien esta elección de magistrados y jueces en junio del 2028. También, como tercer punto, yo les diría que otorga seguridad jurídica. Sí, en una de sus disposiciones